Bienvenue, welcome, Fremde, étranger, stranger, glücklich zu sehen, je suis enchanté, happy to see you, bleibe, resteste, wir sagen, willkommen, bienvenue, welcome. Bienvenidos a esta transmisión tan especial. Todas las transmisiones son especiales, yo siempre digo eso porque todas lo son. Cada transmisión que hacemos acá en Traductología es muy especial. Pero entonces quiero explicarles una cosa. Resulta que ahí en el podcast hay una serie que son 10 episodios sobre teoría de traducción y el resto de esos 10 episodios son solo especiales. No tienen que ver con esa serie de 10 episodios que ustedes, si las han seguido, saben que son 12 años con Hitler, Atrapados sin salida, ¿qué es la ilustración? Daniel 10:11, Isaías 7:14, Génesis 11:9, ganado la serie de viajes, entonces las dos paradas que hicimos en Estados Unidos 1, Estados Unidos 2, España 1, España 2, y esos son los 10 episodios que hemos hecho. Falta el episodio 11 y el episodio 12 que ya hemos anunciado que eso es el viaje a Alemania. Fue la experiencia, eso será la experiencia del viaje a Alemania que hicimos en el año 2017-2018 en un intercambio en el norte de Alemania, en la ciudad de Hildesheim, en el estado federado de Baja Sajonia. Mi Baja Sajonia del alma, como he dicho varias veces, porque allí estuvimos 10 meses en contacto con el idioma alemán y asimismo en contacto con el mundo y en contacto con la misma cultura judeocristiana y grecolatina a la cual pertenece Colombia y Alemania al mismo tiempo. Pues, o sea, resulta que la noción de tercer mundo implica un todo dividido en tres partes. Y así nosotros seamos el tercer mundo, seguimos haciendo parte de esa misma esfera occidental, de ese mismo West, de ese mismo occidente de herencias judeocristianas y grecolatinas, así seamos la tercer parte de eso, así seamos el tercer mundo de eso, somos el mismo occidente al cual pertenece, digamos, Alemania, por ejemplo. Es muy interesante pensar en eso siendo colombiano. Bueno, entonces resulta que esta semana, señoras y señores, el podcast alcanzó 2000 reproducciones, así nada más, hemos llegado a 2000 reproducciones en Traductología. Y bueno, pues 2000 reproducciones no serán 1 millón de reproducciones, ¿sí? Eso lo robamos de Jordan Peterson, que él dice que tener 1 millón de algo, pues puede que eso no sea muchísimo, pero ya tener 1 millón de algo es ya mucho, es ya bastante. Pues bueno, aún no tengo 1 millón de reproducciones. Y Peterson me diría que 1 millón de reproducciones no son muchas. Pero bueno, 2000 reproducciones, ahí vamos, papá. ¿Quién tiene a la fecha de hoy un podcast con 2000 reproducciones? Pues eso no todo el mundo cuenta eso. Entonces por eso es importante hacer estos ejercicios. ¿Ya? No hay una comunidad de usuarios de internet en la medida en la que a mí no me llueven comentarios así, comentando todo lo que yo comento aquí. Pues comentario sobre comentario. Pero bueno, pues la idea es ir poco a poco construyendo nuestra comunidad, construir un contenido que se le va a ofrecer a la gente, ¿sí? Porque, bueno, hay proyectos en internet que realmente uno se pregunta cuál es el proyecto. O sea, cuentas de TikTok, de Instagram que tienen 1, 2 publicaciones y son seguidas por miles de usuarios. Y eso, o sea, el mundo del internet es una cosa que es muy incomprensible a veces, una cosa que uno no se la explica. Pero bueno, es el milagro de internet, siguiendo las metáforas de los milagros de la cultura judeocristiana, ¿sí? A la cual pertenecen ustedes y a la cual pertenezco yo. Es una cultura de milagros, de milagros, de que Jesús hace milagros. Es una cultura de cosas inexplicables. Una de esas cosas inexplicables es el internet. Definitivamente el internet es una de esas cosas inexplicables, pero bueno, toca escribir un libro sobre eso, a ver qué queremos decir con esa idea de que el internet es una cosa que aún no la entendemos muy bien. O sea, usted mira el internet, usted abre Facebook, abre Twitter, abre YouTube y usted cree que está en un mundo de una gran tecnología y un gran avance científico, en un mundo de Big Data, en un mundo de Data Analytics. Bueno, pues puede que sí, bueno, pero entonces es muy cuestionable el tufo de progreso que a veces uno escucha acá en el internet.
bastante cuestionable. Voy a volver a decir esa frase. Es bastante cuestionable el tufo, ¿sí? El tufo de progreso que uno se encuentra acá en Internet, que esto, mejor dicho, es la tecnología más tecnológica de todas. Bueno, pónganse a pensar si eso sí es así. Pónganse a pensar si esto lo estamos usando para lo que es. Ok, bueno. Lo importante del Internet, por lo menos para mí como creador de podcast, es la posibilidad de registrar la voz humana de una manera como nunca antes lo hemos podido hacer. Eso es lo que es el Internet hoy en día, el registro de la voz hablada como nunca antes lo habíamos visto antes. Lo mismo que pasó en la imprenta hace 500 años en Alemania, ¿cierto? Entonces era el registro de la palabra escrita de una forma masiva, de una forma que nunca se había hecho antes en la historia, el registro de la palabra escrita. Y eso es lo que según Jordan Peterson es el inicio de la alfabetización, pues eso es lo que alfabetiza a los humanos, la posibilidad de poder leer la Biblia. Perdón, la posibilidad de poder leer textos. Naturalmente la Biblia es uno de esos textos que más se va a traducir con la imprenta, que más se va a imprimir y más se va a traducir en la imprenta de Gutenberg. Una frase de Sergio Bolaños es que la Biblia, ¿sí? La Biblia, el texto sagrado, es uno de los libros más traducidos en las lenguas del mundo. Es el libro que más se ha traducido en las lenguas. Entonces, si uno dice que traduce, uno dice que traductólogo, uno dice que estudios de traducción, entonces la Biblia, desde una perspectiva totalmente secular y no religiosa, es el libro más traducido de la historia de la humanidad, la Biblia. El libro más traducido de la historia de la humanidad, la Biblia. Así usted sea religioso o no lo sea, por eso digo, desde un punto, desde una perspectiva secular, no religiosa, laica, ¿sí? La Biblia es el libro más traducido de la historia. Entonces, si uno dice que lenguas y alemán y francés, inglés, pues es importante ir a leer ese texto. Bueno, entonces son algunas reflexiones del podcast, algunas reflexiones de todo lo que pensamos acá en Traductología. Y bueno, exacto, entonces son 2000 reproducciones, imagínense 2000 reproducciones, 2000 personas. Seguramente muchas de esas reproducciones son mías, pero bueno, o sea, allí hay una audiencia metiéndose a escuchar las ideas que yo propongo y bueno, eso lo único que hace es darme más impulso hacia adelante. Y es lo que vamos a hacer. Esta grabación, esta transmisión es importante porque aquí vamos a hacer el resumen del año pasado. Ese se los debo porque no lo hemos hecho. No hicimos el resumen del 2021, por ejemplo. Ese no se hizo. No hicimos el resumen de las cosas que se subieron al podcast en el año 2021. Porque recordemos que el podcast viene existiendo desde abril de 2020. ¿Sí? Abril de 2020, que fue, ustedes saben, el comienzo de la pandemia, ¿no? Marzo o abril de 2020. En esa fecha empezó el podcast y vamos pues 2023, 2000 reproducciones, es algo que me alegra mucho, me alegra bastante, porque imagínense que cuando empezó la pandemia, ¿qué decía la prensa? Que el mundo se iba a acabar. Eso era lo que decía la prensa, que el planeta se iba a acabar. Y pues nada, yo dije, ¿qué hago? Necesito dejar una obra, dejar un algo, dejar un recuerdo ahí, porque imagínense, nos vamos a morir todos de COVID-19. Básicamente eso era lo que decía la prensa, que en todos nos íbamos a morir y qué cosa tan terrible el COVID. Bueno, 3 años después, y bueno, 3 años después, y que la guerra en Ucrania y en Rusia, y que los ovnis por allá en Estados Unidos, y todo el cuento ese de lo que en inglés se llama Directed Evolution, ¿sí? O sea, el que me venga a mí a explicar qué es eso de Directed Evolution, pues un teso el que me venga a mí a explicar qué diablos es el Directed Evolution, un teso el que me explique a mí quién es el señor Jordan Jordan Thorsten, me parece que fue, exacto, fue un man que le hicieron ahí como una treta, ¿cierto? Un man que trabaja para Pfizer, que resultó por ahí confesando que sí, que resulta que Pfizer estaba haciendo unas investigaciones para mutar el virus y poder vender las vacunas, en fin, ustedes me dicen. Eso es una cosa que se llama el Proyecto Veritas, así se llama, búsquenlo en internet, se llama Project Veritas. Pero entonces, ¿qué pasa? Uno mira Twitter, por ejemplo, Twitter es muy interesante y allí uno ve que a esa gente le han censurado las búsquedas en Google, que uno no los puede encontrar a ellos, en fin. Puede que sea también lenguaje alarmista para generar clic y todo, pero bueno, de todas maneras es una cosa
que no se entiende del contexto de la pandemia, ¿sí? Entonces, bueno, genau, el podcast empezó 2020, ese año hicimos resumen del año, en 2021 no se hizo resumen del año, y bueno, lastimosamente no se hizo. Bueno, vamos a aprovechar esta oportunidad para hacer resumen de 2022. Entonces, lo primero que hicimos el año pasado fue el Deutsche Schule en Bogotá. Entonces, ¿qué fue eso? Fue que me metí a la página del colegio alemán, del Deutsche Schule, a mirar la historia del Deutsche Schule. Y allí leo algunos datos acerca de el colegio alemán, sí, pues lo que se conoce como el colegio andino. Exacto, el andino es lo que se conoce como el Deutsche Schule, ¿no? El colegio alemán, en fin. Entonces allí está uno en contacto con el país de Alemania desde aquí es de Bogotá, aunque debemos decir que lastimosamente así hay una cuestión un poco de casta y de clase, entonces no todo el mundo accede al Deutsche Schule, realmente no todo el mundo accede allá a esos círculos. Y lo cual es una lástima, lo cual es una lástima, sí, eso pues nos da, pues, ahí les dejo, ustedes viven en esa nación, una nación donde, exacto, uno puede que, listo, yo estudié alemán en la Universidad Nacional, pero no necesariamente porque yo haya estudiado alemán en el Nacional, a mí el colegio alemán me va a contratar, el Deutsche Schule, no, o sea, porque esperarán otro tipo de personas, otro tipo de perfiles, en fin, pasa lo mismo en el Sprache-Institut. El Sprache-Institut es una cosa también un poco de verse bonito en la foto que ellos suben en la página de internet, y no tanto de que uno sepa alemán y lo vaya y lo enseñe. Entonces, exacto, a veces uno ve ese tipo de cosas. Eso será lo que nosotros aquí entre colombianos nos decimos arribismo, ¿será eso? Sin alemanes, ¿no? No tienen que ver los alemanes. ¿Será eso arribismo? O sea, ¿será arribismo de verdad que no todo el mundo accede al Deutsche Schule? No todo el mundo accede al Sprache-Institut. O sea, que eso es una cosa de exclusividad para darle trabajo a gente que sabe alemán. ¿Sí? Yo no seré, yo no hablaré igual que Angela Merkel, les quiero decir, pero ese idioma yo sí que lo sé y bueno, eso no es de saber la lengua, de todas maneras, ¿ya? No es de saber el idioma, hay un montón de trasfondos culturales, en fin, y entonces ahí dejamos un poco la puya al Deutsche Schule, al colegio alemán, en fin. De todas maneras, hace poco en el podcast hice una entrevista con una estudiante que es profesora de fisioterapia allí en el colegio alemán y pues me contaba cosas muy interesantes de cómo ella quería aprender el idioma para poder ayudarle a los chicos que tenían dificultades pronunciando las palabras en alemán. Ella decía, yo cómo le voy, esta fisioterapeuta decía, fonoaudióloga, perdón, no fisioterapeuta, fonoaudióloga, esta fonoaudióloga decía que ella cómo le iba a enseñar a los niños a pronunciar bien el alemán si ella no lo sabía bien, o sea, ella cómo le iba a corregir problemas de, pues, speech, ¿no? Pues problemas de habla a alumnos que aprenden alemán si ella no sabe el alemán. Entonces, que por eso lo aprendió la persona que trabaja ya en el Deutsche Schule. En fin, o sea, queríamos ir a hacerles una conferencia sobre los 16 estados federados, la conferencia que yo hice acá, ¿no? Que aquí pues yo he hecho varias veces esa presentación sobre Schleswig-Holstein, Hamburgo, Mecklenburgo-Pomerania Occidental, Brandenburgo, Berlín, Sajonia, Sajonia-Anhalt, Turingia, en fin, todos los 16 estados de memoria con las capitales, lo que hay allí, en fin. Entonces, bueno, pues les hice esa propuesta por allá al Deutsche Schule y nunca respondieron. En fin, no importa, vamos a ver qué más proyectos emprendemos. Lo siguiente que hicimos fue precisamente la conferencia sobre los 16 estados federados. Entonces, eso fue con ocasión de eso que pasó allá en Tuluá, de que la escuela de cadetes Simón Bolívar hizo un supuesto evento de intercambio cultural con el país de Alemania. Y entonces parece que el evento de intercambio cultural no es un episodio de 12 años. De 12 años de fascismo, ¿sí? O sea, eso es Alemania para la escuela de cadetes de Simón Bolívar, Simón Bolívar, un episodio de 12 años de fascismo, eso es Alemania para la escuela de cadetes allá en Simón Bolívar, en Tuluá, eso es Alemania para Colombia, puede que sí, puede que Alemania para un colombiano común y corriente sea solo ese episodio de 12 años y que esos alemanes tan horribles y tan terribles, así. Eso es ignorante, eso es ignorancia, y eso se tiene que poder decir en voz alta. Es ignorante, es ignorancia pensar que Alemania fue solo ese episodio de 12 años que fue el nacionalsocialismo. Entonces, en esa conferencia de los 16 estados federados, ustedes ya saben, hablamos de un montón de cosas que hay en Alemania. Entonces hablamos de
de El Jinete Dorado, ¿ok? De la ciudad de Celle, de Bergen-Belsen, hablamos de Ana Frank, de Angela Merkel, de Wolfgang Borchardt, hablamos de el primer imperio, el segundo imperio, habíamos dicho que a la gente no hay que explicarle qué es el tercer imperio, la gente en general entiende que el tercer imperio, lo que se conoce como el tercer Reich, eso es el nacionalsocialismo, eso no hay que explicárselo a la gente no sabe qué es el primer imperio, la gente no sabe qué es el segundo imperio. Hoy estábamos hablando con el profesor Alfonso Mejía de la fundación de la nación alemana en el año de 1871. En comparación con Colombia, nosotros ya llevábamos 50 años siendo una república. Ya llevábamos nosotros 50 años siendo una república. Esos 50 años Alemania era una colección de principados, ducados, reinos que tenían todavía rey, en fin. Y eso se vuelve una república, una nación, un estado de derecho, apenas hasta el año de 1871. O sea, pues interesante ponerse a pensar en eso, que Alemania, se volvió la nación de Alemania apenas en el año de 1871 y nosotros en 1819, 50 años antes. 50 años antes Colombia dándole clase a otras naciones cómo se supone que se tiene una nación, una república, así. Y nosotros los atrasados somos nosotros. Los que estamos atrás y los que, mejor dicho, que tienen que educarse y tal y ser como Europa somos nosotros. Pues eso es muy cuestionable, eso es muy cuestionable. Entonces, bueno, esos fueron los 16 estados federados. Les conté pues un poquito sobre Conchita Otero, sobre Sergio Bolaños, sobre Amparo Hurtado, en fin. Allí hablamos entonces de pues la teoría de traducción, de la escuela de Leipzig, de Köhler, de todo eso. Así que, pues bueno, vayan allí al episodio para escuchar otras cosas distintas aparte del nacionalsocialismo sobre Alemania. Muy bien. El siguiente episodio fue ¿quién se robó el feminismo? Bueno, entonces eso es Christina Hoff Sommers, ¿cierto? Es la migración alemana en el país de Estados Unidos. Hoff Sommers, pues eso es alemán, ¿no? Pues claro, es gringa, ¿no? Es americana. Habíamos dicho que Hoff Sommers se parece un poco a la mamá de Taylor Swift, así como si fuera la mamá de Taylor Swift, así una rubia, pues ya llegando a los 50, 60 años, pues. Bueno, entonces la profesora Christina Hoff Sommers escribió en los años 90 un libro que ustedes no han leído, que se llama ¿Quién se robó el feminismo? ¿Ustedes ya se leyeron quién se robó el feminismo? Si ustedes me dicen que sí, me están diciendo mentiras. ¿Me están diciendo mentiras? Porque quién se robó el feminismo no tiene una versión en español. Entonces la única opción es que usted no se haya leído quién se robó el feminismo, sino que se lo haya leído en inglés, que se llama Who Stole Feminism. Bueno, esto es más posible. Ustedes, aquí el que me está escuchando ya se leyó Who Stole Feminism y ya me hizo una traducción al español de lo que dice allí Christina Hoff Sommers del feminismo de género en los años 90. ¿Alguien ya hizo eso? En fin, entonces como no se ha hecho una traducción de quién se robó el feminismo al español, no hay una traducción oficial por lo menos. Entonces eso fue un proyecto que le propuse a un alumno que me dijo que quería que le diera clases de traducción y lo puse a traducir. ¿Quién se robó el feminismo? Entonces me pagó 10 sesiones y en 10 sesiones hicimos pues unas lecturas de Christina Hoff Sommers y allí se tradujo todo eso al español y bueno, allí se aplicaron procedimientos de traducción. Yo puse a este estudiante a que leyera teoría, que leyera el palabra escrita sobre traducción, ¿sí? Que es algo que no es que se haga mucho acá en Colombia. Acá no es que nosotros nos destaquemos por los traductólogos y la traducción desde un punto de vista científico. Acá no se hace tanto, se hace más bien poquito. España lo hace más. Brasil lo hace más, México lo hace más, Colombia no tanto. En Antioquia, pues Antioquia siempre tan adelante de todos, sí tiene una facultad de traducción. Así no nos gusta, yo soy bogotano de acá, pero bueno, a veces uno dice, aquí faltan cosas, por ejemplo, en mi campo, sí, en mi campo, la facultad, la Universidad Nacional de Colombia no tiene un departamento de lenguas extranjeras, perdón, no tiene una facultad de traducción, sino un departamento de lenguas extranjeras. Y eso es exactamente ¿qué es exactamente un departamento de lenguas extranjeras? Porque eso no es una facultad de traducción, porque no formamos traductólogos profesionales en traducción escrita, profesionales en traducción oral. Eso no lo hace la Universidad Nacional de Colombia, porque ellos están más enfocados en lo que se llama la didactización de las lenguas. Entonces la didactización del inglés, la didactización del alemán, la didactización del francés.
Pero entonces resulta que antes de usted ponerse a didactizar una lengua, tiene que aprendérsela. Así, usted tiene que saber bien primero una lengua antes de ponerse a pensar cómo lo hago didáctico para que me entiendan. Entonces póngase a pensar que, exacto, primero usted tiene que saber bien la lengua antes de saber enseñarla. O sea, uno cómo le enseña una lengua sin saberla. O sea, es una pregunta que uno se la puede hacer. Marica, de verdad. O sea, ¿usted cómo va a enseñar una lengua que no sabe? Entonces, en ese proceso, usted coge profesores con cualquier cantidad de errores, les falta léxico, le quieren a usted hablar mierda, así, ay, que el alemán es así porque sí, así, no saben explicar gramática, no saben. Entonces, eso pasa porque, exacto, que estamos primero didactizando la lengua y no la hemos aprendido. Ah, y entonces para aprender la lengua, ¿qué vamos a hacer? Vamos a traducir, es lo que vamos a hacer. Entonces, pues nada, la traducción es una estrategia puntual y muy útil de aprendizaje de lenguas extranjeras. Este libro de Christina Hoff Sommers, pues no es de alemán. Yo, mi carrera es alemán ahí en la universidad. Pero yo como pues desde niño que sabía inglés y tal, yo nunca he dejado de estudiar inglés, nunca lo he dejado, ¿sí? Bueno, entonces también muy útil aprender a traducir del inglés, ¿ok? Entonces eso fue Christina Hoff Sommers. Vamos a hacer más traducciones de Christina Hoff Sommers. Me encantaría hacerlo. Entonces imagínense, o sea, no hay tiempo de todo. Bueno, el siguiente episodio fue Colombia y Turquía. Entonces ustedes ya saben qué fue eso. La entrevista que hicimos con Doha a propósito de los terremotos allá en Turquía. Yo lo primero que hice fue que escribirle a Doha acá por WhatsApp y preguntarle si estaba bien. Y si Doha está ya bien, sus amigos, su familia, él no está afectado por eso. Por lo menos un amigo que yo tengo allá en Turquía está bien, no le pasó nada. Eso les puedo contar de mi parte, por lo menos. No sé qué diablos esté diciendo la prensa, no me interesa. De mi parte, yo les digo, yo le escribí un WhatsApp ahí a Doha por WhatsApp y que estaba bien. Menos mal, menos mal. Entonces, bueno, Doha viene originalmente de una ciudad de Mersin, de una ciudad turca que se llama Mersin. La ciudad de Mersin, una ciudad costera, exacto. Doha es un turco de cultura, pues, costeña, digamos. Lo cual es interesante pensarlo porque, pues exacto, se supone que muchas personas que vinieron del Imperio Turco Otomano, algunos turcos, algunos sirios, algunos libaneses, pues, exacto, toda esa cultura también tiene mucho que ver con costas y también es una cultura de costa y vienen acá a la costa de Colombia, por ejemplo, entonces nosotros tenemos que ver con un poco con esas culturas, ¿no? Entonces es lo que explica Diana Uribe, que aquí se les dice turco a los sirios, a los libaneses, porque venían del Imperio Turco Otomano, pero en rigor no todos eran turcos, no todos eran de cultura turca, de nacionalidad turca, en fin, bueno. Entonces eso es Colombia y Turquía, ¿ya? Entonces Doha, allí hablamos pues de todo, hablamos de que cuál era nuestra película favorita, que un libro para recomendar a la gente que nos escucha. Entonces imagínense una cosa pues como pues curiosa, imagínense un colombiano y un turco hablando, ¿en qué idioma van a hablar? Doha no habla español, yo no hablo turco. Y por lo menos cuando nos conocimos en Alemania hablábamos pues alemán, claro. Yo recuerdo que con Doha conversábamos en alemán porque él también lo estudiaba, ¿sí? Entonces lo estaba aprendiendo también. O sea, a veces, sí, a veces él le hablaba alemanes, a veces hablábamos con alemanes y claro, nos decían cosas que no entendíamos, en fin, o sea, claro, entonces los dos ahí intentando entender esa lengua que es difícil, tremenda. Bueno. Entonces, y bueno, no, ya hemos dicho, ¿no? En Alemania hay 4.5 millones de turcos. Así, entonces eso es la nación turco-alemana. ¿Sí? Es la identidad turco-alemana, una cosa que uno no se imagina que existe si no ha ido allá a ver eso. Los turcos alemanes, según la página del Bundesregierung, ya que tratan los temas de Turquía y todo eso, hay 4.5 millones de turcos en Alemania, ¿ya? Que es la misma cantidad de colombianos que hay en el extranjero. 50 millones acá, 4.5 afuera. Entonces es la Colombia de afuera, la Colombia de acá. Yo creo que esos son dos Colombias fundamentalmente muy diferentes. Fundamentalmente muy diferentes. No estamos viendo lo mismo. No estamos viendo lo mismo las personas que estamos acá y las que estamos afuera. Así provengamos del mismo contexto cultural y de pronto hayamos comido la misma comida y hayamos visto las mismas series de televisión y lo que ustedes quieran. Muy diferente la Colombia que está afuera a la que está acá. Es muy diferente. Yo ya fui afuera, sí, o sea, lo digo porque yo ya estuve afuera, no lo digo porque una vez me peleé con un extranjero y no me gustó, no.
No, 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 no. En serio, la cultura del colombiano por fuera es distinta a la Colombia, del colombiano que está acá. Muy diferente, muy, muy diferente. Me gustaría que nos pusiéramos a pensar exactamente en qué radica esa diferencia. Ustedes me dirán ustedes, ¿cómo es distinto el colombiano de afuera, el que está por allá migrando, en Australia, en Alemania, en Nueva Zelanda, al que está acá? Pues que bueno, que puede que también haya salido del país, pero el colombiano que dijo vamos a estar es en Colombia, a pesar de lo que haya que vamos a estar es acá. Eh, ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué hay un colombiano que se queda acá con toda la globalización y que uno tiene que estar por allá en el otro lado del planeta? ¿Por qué hay colombiano acá y por qué hay colombiano por fuera? Pues es solo una pregunta que les dejo ahí, ustedes me dirán, por qué hay colombiano acá? ¿Por qué hay colombiano por fuera? Bueno, muy bien. Entonces, Colombia y Turquía, allí hablamos entonces con Doha durante más de una hora para que vayan y reíban ese momento y practiquen su inglés, un inglés hablado por colombiano y por turco. Entonces, eso pues quiere decir que el inglés es el idioma del planeta. Así que si ustedes un día van a una reunión familiar y el tío les dice que es que a él no le resulta necesario el inglés, es porque el tío solamente sabe hacer así en una puerta para que le den camello. Toc, aló, ven, me emplea, por favor. Si no saben hacer nada más, sino ir a hacer así en una puerta para que, sino ir a tocar una puerta para que den camello y tal. No sabemos las bondades de aprender una habilidad para algo, para alguna cosa. Aprender una habilidad que es en general, pues, apreciada, ¿no? Para hacer algo, para hacer algo. Entonces, imagínense, o sea, uno criando 5 chinos al tiempo, diciéndoles en 2023 que eso es el inglés, ¿para qué? Así que eso no sé, no, papito, no vaya a poner a sus hijos a que entiendan ese idioma. No vaya a hacer eso. Por favor, no vaya a hacer eso para que tengan menos competencias en el estado actual del mundo. ¿Sí? No vaya a hacer eso. No vaya a decirle a sus hijos que aprendan inglés. Ya usted no lo hizo, listo, no lo hizo usted. No le vaya a decir a sus hijos que por favor cultiven eso. No les va a decir, no les diga. No, todo bien, todo bien. Y déjenlos a ver a dónde llegan con eso. Bueno, muy bien. El siguiente episodio fue Total Eclipse of the Heart, ¿ok? Fue una grabación de una música que tocamos con Anderson, un amigo con el que tocamos música, por la muerte de un cantante que se llama Meatloaf. Entonces, ese Meatloaf se murió el año pasado. Meatloaf es el cantante que hace Total Eclipse of the Heart con Bonnie Taylor, básicamente, ¿no? Es el cantante que dice Turn around, bright eyes, ¿no? Esa línea que dice Turn around, bright eyes, ¿ya? Entonces, ese es Meatloaf que canta con Bonnie Taylor, ¿no? Haciéndole ahí la segunda voz a Bonnie Taylor. Se murió ese cantante el año pasado. Y bueno, porque esa canción es importante en mi relato, en mi continuidad narrativa, porque esa fue la primera canción en piano que yo toqué. Así nada más. Fue la primera canción en piano que yo toqué en público cuando tenía 13, 14 años. Y a esa edad uno recibiendo aplausos por hacer música, así. Entonces, eso no todo el mundo les cuenta que a los 14 recibían aplausos por tocar música, yo sí. Muy arrogante, pues hay que arrogarse las cosas que uno ha hecho porque nadie más lo va a hacer. Nadie más se va a arrogar las cosas que uno ha hecho en la vida. A los 13 uno recibiendo aplausos, así 13, 14, tocando piano, así Bonnie Taylor recibiendo aplausos. Está chévere, chévere. Todavía los recibo porque el año pasado fuimos a hacer un evento por allá en Cibaté donde toqué piano y bueno, está por ahí el video que es el ciclo de poesía, está ahí, van y lo miran ahí todavía recibiendo aplausos en esta época, como lo hacíamos hace 15 años también. Entonces, eso es continuidad narrativa, señoras y señores. Es la muerte de Meatloaf el año pasado, Total Eclipse of the Heart. El siguiente episodio fue el episodio 9. Entonces, eso sí hace parte de la serie de traductología. El episodio 9 es la primera parte del viaje a España, ¿sabes? Allí entonces anunciamos las comunidades autónomas. Allí vemos a la profesora Amparo Hurtado. Allí hablamos de las modalidades de traducción, de cómo, por ejemplo, a propósito de que hicimos un episodio de 10 canciones de amor, algunas traducidas, una modalidad de traducción es la traducción de canciones, según Amparo Hurtado. Entonces, traducción de canciones, o sea, es que yo me puedo poner a escribir y a escribir libros así sobre cómo ocurren las traducciones de las canciones y cuáles son buenas, cuáles
son malas, en fin, me podría quedar ahí horas discurriendo, echando ahí carreta sobre cómo ocurren las traducciones de las canciones. Y legítimamente hablando, porque entonces Amparo Hurtado dice que la traducción de canciones es una modalidad de traducción, como decir traducción escrita, interpretación consecutiva, interpretación simultánea, haga de cuenta, traducción de canciones. Entonces, el siguiente episodio fue Los lobos en la cultura. Me parece interesante la figura del lobo, porque miren, a mí me gusta algo mucho en la vida y son los hombres. A mí en serio los hombres, es que ¿qué hago? A mí me encantan los hombres. Pero precisamente, o sea, esas cosas que le generan uno pasiones, así pues, debería uno también sentarse a estudiarlas y mirarlas, y, entender un poco qué pasa allí. Porque, exacto, se puede uno engañar a veces, ¿no? O ustedes qué creen, ¿no? O ustedes, si hay mujeres que me están escuchando que salen con hombres, si hay otros homosexuales que salen con hombres, es que los manes son terribles, de verdad. Yo lo digo porque es mi experiencia. No sé cómo son las mujeres en relaciones, en fin, no sé, pero los manes son a veces un poquito así complejos, en fin. Pero bueno, ya es lo que me gusta a mí, es lo que a mí me interesa. Y bueno, exacto. Entonces, ¿por qué les hablo de eso? Porque hay muchos hombres obsesionados con la figura del lobo, digamos. No entiendo por qué la figura del lobo fascina tanto al hombre, sí. Bueno, o sea, un man, digamos, que sea un tipo normal, común y corriente, que juega fútbol, que tiene una moto, en fin. Entonces, la figura del lobo le parece muy, muy impactante. No sé, me parece muy curioso esa idea. ¿De dónde sale eso, no? Entonces, bueno, los lobos en la cultura. Entonces, ¿los lobos qué es? Una banda de californianos también, ¿no? Los lobos, ¿no? Los lobos escribieron esa canción que se llama La Bamba. Entonces, La Bamba, en fin, o sea, eso hace parte de la banda sonora de Desperado. Entonces, los lobos hacen toda la banda sonora de Desperado, hacen una versión de la canción de Vicente Fernández, pues que cantó Vicente Fernández, no la escribió él, que se llama Volver. Entonces este amor apasionado, ¿cierto? Entonces los lobos hacen una versión de eso con guitarras, con batería, ¿sí? Con saxofón, con escalas de blues, en fin, entonces esos son los lobos. Genau, allí mencionábamos también entonces El Lobo Hombre en París, el cuento de Boris Vian. Habíamos dicho como Boris Vian era una especie de Julio Cortázar, pero allá europeo, nacido en Francia, ¿sí? Que escribió un cuento que se llama El Lobo Hombre, ¿sí? El Lobo Hombre. Entonces es la historia del hombre lobo al revés. ¿Qué es la historia del hombre lobo al revés? Un lobo al cual lo muerde un humano. Un lobo al cual lo muerde una persona. Entonces es el drama del pobre lobito sufriendo las cosas que sufren los humanos. Así, entonces es el hombre. Y eso es pues es la canción que en los años 80 va a ser la unión. Y entonces allí nos cuenta de un hombre que está penando y mientras hay una chica con la que va a ir a contemplar la luna llena sobre París y eso. Entonces ese cuento, esa canción se basa en Boris Vian, ¿no? En el francés. El siguiente episodio fue uno de los más escuchados, Midas, Peterson, Chomsky, ¿no? Entonces allí dijimos, ¿no? O sea, Midas, el rey Midas, ¿no? Que era el rey de la región de Frigia. Entonces Frigia, hay una escala que es la escala frigia, en fin. Entonces, genau, el rey Midas, ¿cierto? Entonces que todo lo que tocaba se convertía en oro, ¿no? Esa es la canción de Gwen Stefani, Luxurious, que dice, When we kiss, it turns to gold. Cada vez que nos besamos se vuelve oro. Así. Entonces imagínese, o sea, imagínese que usted se bese con alguien y eso se vuelva oro. Wow. O sea, no lo puedo volver a besar. O sea, es lo mismo. O sea, usted toca y no se puede comerlo del alimento. O sea, usted coge una manzana, se vuelve oro y no se la puede comer. ¿Sí entendió? Sí, le digo otra vez, usted coge un lápiz, o coge un lápiz, se vuelve oro y no lo puede utilizar. Así. Ok, o sea, los alimentos no se los puede comer porque se vuelven oro, porque como todo lo que usted toca se vuelve oro, entonces no se puede comer ni la comida, o sea, le va a tocar comerse los billetes, le va a tocar comerse las monedas. Eso es interesante pensarlo en un mundo de Nequi, en un mundo de transacciones bancarias, en un mundo donde uno va otra vez a la reunión de familia y allí la gente cree que está siendo muy intelectual y muy sabia porque le dice a su familia cómo evitar cagaditas que le hacen los bancos a la gente.
¿Por qué? Porque trabajan en ese mismo sector. Entonces es una cosa como horrible, que los bancos haciéndole también canallas a la gente. Entonces, en fin, o sea, entonces eso es también Tobón, ¿cierto? El profesor Gilberto Tobón diciendo que ¿quién era más ladrón? ¿El que funda un banco o el que lo roba? Así. ¿Cuál es más ladrón? ¿El que roba el banco o el que lo funda? Así, esa era la cita de Gilberto Tobón acerca de Bertolt Brecht de los bancos. Pero entonces, eso es una traducción que yo dije, bueno, ok, yo viendo Facebook cuando tenía, porque ya no tengo Facebook, viendo Facebook, entonces vi la cita en alemán original de Bertolt Brecht. Entonces allí utilizaban la palabra diletante, ¿sí? Entonces decían que robar un banco era una iniciativa de diletantes. Allí también utilizaban la palabra iniciativa. ¿Ok? Iniciativa. Entonces, una iniciativa de diletantes, robar un banco, una iniciativa de diletantes. Y que los verdaderos profesionales fundaban uno, así decía Bertolt Brecht. Entonces, con su humor así, pues, o sea, es un chiste, un chiste. El que pueda resistir ese chiste, que lo resista. De nuevo, robar un banco es una empresa, una iniciativa de diletantes. Los profesionales de verdad fundan un banco. Eso es lo que dice Bertolt Brecht. Bueno, entonces, eso era Midas Peterson. Ese Peterson dice básicamente lo mismo. Que usted, imagínese un adicto a la heroína, ¿sí? Y usted le va a dar plata. O sea, o imagínese un adicto a la heroína y usted le va a dar es billete, así. Entonces todo es billete, pues póngase a pensar en eso. Eso es marxista también, pensar que todo revolotea alrededor del sistema económico. Yo no soy ningún marxista, eso lo he dicho varias veces acá en el podcast en voz alta. Yo no soy ningún marxista en la medida en la que no creo que todo sea el sistema económico y que todo sea las relaciones que usted tiene con las personas para que le den el dinero. No creo que todo sea eso. No todo se trata de eso. Sí, nos toca a todos mirar a ver cómo hacemos para levantar. Pero póngase a pensar, exacto. Peterson dice eso. Imagínese un adicto a la heroína, usted le va a dar plata. Usted le va a solucionar a un adicto a la heroína con plata. Bueno, y Chomsky, el mismo problema, la misma cosa del consumo de sustancias. Entonces, la rúbrica de la guerra contra las drogas. Sí, porque, o sea, como somos colombianos, ¿cierto? En Colombia tenemos que ver con ese tema, que la rúbrica de la regla de la guerra contra las drogas es que no le vamos a, que vamos a prohibirle sustancias peligrosas al público. Esa es la rúbrica de eso. Pero entonces, bajo esa rúbrica, lo primero que hay que hacer es prohibir el 2 puntos alcohol. Segundo, 2 puntos, el tabaco. Y en tercer lugar, miramos qué diablos hacemos con la marihuana y con el cannabis y en fin. Primero prohibimos el alcohol y después prohibimos el tabaco y así le estamos prohibiendo a la gente el acceso a sustancias peligrosas. Si se trata de eso, si se trata de restringir el acceso a las sustancias peligrosas, entonces primero el alcohol y después el tabaco. Y ahora ya miramos a ver qué hacemos con las otras. Las otras son naturalmente el cannabis, la cocaína y lo que ustedes quieran. Pero entonces imagínense ustedes las peligrosas, pero pues no están prohibiendo el alcohol, no están prohibiendo el tabaco y le están diciendo a la gente que lo que hay que prohibir es el cannabis y otras cosas. Bueno, en fin, o sea, ¿de qué se trata eso? Es un argumento de Chomsky, ¿sí? Para que vayan y peleen con Chomsky a ver qué les dice. Bueno, lo siguiente que hicimos fue, exacto, como llegamos a las 1000 reproducciones el año pasado, abrimos una página de Patreon. Entonces creo que estoy descifrando cómo es que funciona el Patreon. Me parece que lo que hay que hacer es subir contenidos allí al Patreon, haga de cuenta como si eso fuera su Facebook, ¿sí? Usted va a crear su contenido, crea lo que sea que usted cree, su video, su audio, su lo que sea que usted ofrece y lo pone ahí en el Patreon y todos son contenidos de pago. Es decir, o sea, es como la gente quiere ver su Facebook, sus cosas que usted publica ahí gratis, pues para verlas tiene que pagarle. O sea, creo que funciona, es así. Pero entonces imagínate, o sea, tienes que ofrecerle a la gente cosas para que te paguen, para que te... Entonces es lo que intento hacer, estoy intentando subir contenidos allí a la página del Patreon que sean de pago, que si las personas los quieren ver, solamente aquellos que van a enviar colaboraciones de dinero son los que pueden tener acceso a eso. Ahí ya hay 2 contenidos en el Patreon, que es la entrevista con, que es la entrevista, por un lado, con Juan y con Santiago, exacto, que fue una entrevista con 2 muchachos trans,
que hicimos allí, que hicimos acá en el apartamento, acá en el Teusaquillo, donde estoy viviendo. Una conversación de más de una hora allí con dos pues chicos trans, ¿no? Exacto, que transicionaron de chica a chico, ¿sí? Y bueno, pues muy interesante todas las ideas que nos cuentan allí sobre eso. Es un tema que a mí me parece súper interesante, me parece fascinante y lo que quiero es entenderlo, así sumergirme en el tema transgénero, o sea, eso es lo que quiero hacer. No porque yo tenga esas intenciones de hacerlo, sino simplemente porque, pues nada, es un tema del cual todos deberíamos estar hablando. Bueno, entonces, eso está en el Patreon, exacto. Esa entrevista con Juan y con Santiago, es con estos chicos trans, está allí en el Patreon para que la vean, los que quieran apoyar con alguna donación. Se pueden enviar donaciones desde $1. Y el otro contenido que hicimos fue una serie de entrevistas a alumnos y a estudiantes y a profesores de un instituto de alemán acá en Colombia. O sea, allí hay una entrevista con un hablante nativo, allí hay una entrevista con una colombo-alemana, sí, súper interesante la identidad Dutch colombiana, la identidad colombo-alemana. Así que bueno, allí le hicimos una entrevista a esta persona, es una chica, una muchacha que tiene cultura colombiana y cultura alemana, habla los dos idiomas, habla las dos lenguas, tiene las dos culturas, así, exacto, una historia de vida muy interesante, ¿no? Uno no se pone a pensar eh, que existen colombo-alemanes, ¿no? Entonces, pues bueno, es algo que no todos los días nos ponemos a pensar que existen colombo-alemanes. Aunque bueno, acabamos de ver en Twitter, ¿no? La noticia de Carlos Leder, ¿no? Que entonces que Leder, como que le están haciendo una apología y que están diciendo ahí en la W que Leder es un ícono y que, mejor dicho, bueno, yo no sé. Pero lo cierto es que, o sea, bueno, no sé, preocupante, digamos, como toda esa exaltación de todas estas figuras del narcotráfico y todo eso, pues a mí me parece que eso no es algo que debería suceder, pero bueno. En fin, lo siguiente que hicimos fue poesía al aire, entonces eso fue con una editorial que están en la ciudad de Popayán, una editorial independiente que se llaman El Gato Reactor. Entonces El Gato Redactor es un proyecto de una chica que se llama María Isabel, que es amiga de Jimmy, El Palabrero, que hace su programa allá en los micrófonos de Tu G10 Radio en Cibaté. Llevan 14 años haciendo radio en línea, Tu G10 Radio en Cibaté, lo cual no es menor, no es algo menor decir. Lleva 14 años haciendo transmisión en línea, haciendo televisión, haciendo pues producciones audiovisuales para las redes sociales. Llevan 14 años ahí trabajándole y esto es el proyecto de Oscar Junca, ¿sí? Entonces hemos ido allá a Cibaté a hacer varios programas de traductología, por lo menos. Entonces, bueno, que nada, esto fue una cosa que hicimos con María Isabel de la editorial El Gato Redactor, con Jimmy, con un poeta peruano, con unos poetas que invitaron allí también a la conversación. Entonces muy interesante allí el diálogo internacional con un poeta de Perú, ¿sí? Nos contaba sus cosas allá en su país, en fin. Allí está ese contenido para que vayan y lo revivan. Lo siguiente que hicimos fue, ¿usted sabe qué es la corrección política? Eso que fue el jamming, ¿no? Entonces resulta que se canceló el jamming, ¿cierto? Y que usted no se podía burlar de los pobrecitos artesanos que perdieron su plata invirtiendo en eso. Así, a mí me dijeron que usted no se podía burlar de los pobrecitos artesanos, emprendimientos, la gente que perdió plata, que iba a ir para allá a vender sus productos, que uno no se podía burlar de ellos. Así, en un man así, me bravió así en un comentario de Facebook que eso no se podía hacer. O sea, eso es la corrección política. La corrección política es que usted se arroga encima suyo el hecho de decirle a los otros de que no se pueden burlar. Eso es la corrección política y hasta el más metalero con más barba larga, así el más anti, el más contracultural de todos, no escapa a esas garras, esos tentáculos del pulpo que es la corrección política. No, ni el que tenga, ni el que escuche más discos de Iron Maiden seguidos escapa a esas cosas de la corrección política, de ser un libtard, un woke, un snowflake ahí braviando por redes diciéndole a los demás, no se burle de mí, así de malas, uno se burla de todo, todo es un objeto de burla.
Así, así piensa este clima planetario en el que estamos en el día de hoy, que eso no hay nada que se salve del humor, así, nada se salva del humor. Y esos Fox News riéndose de Valentina Tres Palacios, diciendo, ay, metamos el caso en una, ay, ya pongamos el caso en una maleta, así, y la gente riéndose de eso, weón, la gente riéndose de eso, un público, un auditorio lleno de gente riéndose de ese chiste que ellos hicieron ahí con ánimo de ofender, que entonces eso con ánimo de ofender también son corrección política, hermano, porque como eso es discapacitado, entonces como es discapacitado, entonces toca decirle que sí a todo lo que él dice, que sí, que todo lo que usted sí, 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 si usted lo que usted quiere decir, hágalo y lo puede hacer, así. Eso es corrección política, y que donde uno llegue a decir que no, ¿de qué me van a acusar? De qué me van a acusar? De lo que en inglés llaman ableism. ¿Sí? Ese man, ese host de con ánimo de ofender entendería esa palabra en inglés, sabría la palabra ableism, entendería el sustantivo ableist, ¿sí? Me van a acusar de eso, me van a acusar de ableism, de ableist, me van a acusar de capacitista, de capacitismo, por criticar este tonto estúpido que lo que es un gamín vendiendo lo peor que tiene la colombianidad. Lo peor que tiene la colombianidad es ese proyecto de con ánimo de ofender y Fox News. El último chiste del primer video que ellos subieron es este. Ay, mire, este parece un hombre con esas trenzas. ¿Qué cuál hombre? Así, esos son los chistes que hace esta gente, así. Y eso, pues, ¿qué es la fascinación de eso? Eso ni siquiera es un humor sofisticado, nada. No, no, es una cosa burda, palurda, así. Mire, mire, usted es así, ¿cierto? Usted es así de grosero. Y todo el mundo diciendo, sí, nosotros somos así groseros, tan chéveres, y así somos nosotros, vea. Eso es Andrés López, es el mismo problema de Andrés López. Andrés López burlándose de las familias colombianas, de, ay, tan chistosito Andrés López burlándose de la mamá. Ah, pero donde usted le llegue a hacer un chiste a su mamá como el que hace Andrés López, su mamá lo que va a hacer es ponérsele mal genio. Así, esa es la esquizofrenia en la que estamos. Andrés López sale por televisión hablando de la cienciología. Hablando de lo que llaman Scientology, ¿ok? Falta que este man de Fox News, de con ánimo de ofender, salga en una entrevista con yo, José Gabriel, hablando de la cientología, hablando de la Scientology, hablándole de cómo el ídolo de él es Tom Cruise. Así, falta eso. Les profetizo, ese man, ¿cómo se llama? Camilo, me parece, este man Camilo, de con ánimo de ofender, hablándoles en televisión de la cienciología. Ay, bueno, en fin, que esa gente qué, o sea, de qué se trata el proyecto de ellos, de ser groseros, de usar palabras soeces, las palabras más soeces, más gaminas, más malsonantes que usted se pueda imaginar. Y eso es su identidad, y eso es que usted me ha hecho, eso es el humor, así, usted es así, eso usted le está vendiendo a la gente esa colombianidad. Y eso también es Karol G, ¿cierto? Ah, no, Karol G, no, entonces Karol G sale en el programa de Jimmy Fallon, ¿ok? Que Jimmy Fallon es muy, por ahí hay unos memes de Jimmy, que se burlan de Jimmy Fallon, porque se le ríe así hipócritamente a los invitados, así como que se le ríe de sus chistes malos, así, haciendo así la formalidad, así, pues, entonces, imagínense, entonces Jimmy Fallon le pregunta a Karol G, ¿qué significa bichota? Jimmy Fallon le pregunta a Karol G en esa entrevista, ¿qué significa bichota? Y Karol G dice, ay, no, pues es que bichote en Puerto Rico es un narcotraficante y pues yo quería ser bichota. ¿Qué? O sea, eso fue lo que dijo eso, que el bichote en el hablar puertorriqueño es un narcotraficante, el jíbaro pues, y que ella quería ser bichota. Karol G es de Medellín, ¿cierto? Karol G es de Medellín, ¿sí o no? Karol G es colombiana, el mundo entero escuchó esa entrevista que Karol G le hizo a Jimmy Fallon en inglés, ¿verdad? Y en inglés Karol G dijo eso, que ella se puso el nombre Bichota porque quería ser la versión femenina del narcotraficante puertorriqueño. O sea, ¿qué? Karol G, que es de Medellín, de la misma cultura paisa de donde proviene Pablo Escobar, diciendo eso en público, diciendo eso en un escenario como el show de Jimmy Fallon, que ella quería es que ser bichota por bichote, que es un narcotraficante, y eso también es lo peor de la colombianidad. A mí una vez me dijo, ay, Karol G es el reggaetón feminista, no sean bobos, parce. Bueno, entonces,
lo siguiente que hicimos fue Atrapados sin salida. Entonces, one flew east, one flew west, one flew over the cuckoo's nest. Uno voló al este, otro voló al oeste, sobre un nido de cucos voló este. Ken Kesey, ¿ya? Entonces, eso es el título, ¿sí? De un libro que se llama Atrapados sin salida, alguien voló sobre el nido del cuco, ¿cierto? Que es esta historia sobre Patrick McMurphy, que entra a un psiquiátrico, a lo que dicen en inglés steering the pot, que llega ahí pues ahí a agitar, ahí a atizar la gente del manicomio, a confrontarse con el némesis, con el antagonista que es la enfermera Ratched. Y entonces Netflix hizo una serie que se llama Ratched. Entonces esa enfermera Ratched es la enfermera que hace parte de ese universo que es One Flew Over y Ken Kesey y los experimentos del MK Ultra y todo eso es Ken Kesey. Entonces, bueno, eso lo hicimos porque resulta que ese mismo bobito tonto ahí que me bravió que yo no me podía burlar de la gente que había perdido plata en la casa de la mamá, así, y Colombia tiene ese problema. Colombia es ese pajarito. Colombia es ese pajarito de 40 años que vive en la casa de la mamá. Ay, no puedo hacerlo. Sí puede hacerlo. Lo que pasa es que a usted le da mucho miedo ser responsable, ir a pagar un arriendo Cames. Le aterra eso a usted. Le aterra tener una responsabilidad a los 40 años. Usted ahí en las faldas de su mamá. Y su mamá, sí, papito, tome caldito después de tomar. Así su mamá curándole el guayabo. Colombia, ¿qué te pasa? Las mamás curándole el guayabo así el chino a los 40 años, ahí todavía en la casa, ahí pues, nada, o sea, ¿qué? Y que eso no se puede decir en voz alta, que no se puede decir en voz alta, que lo normal es irse de la casa. Aquí no se puede decir en voz alta que lo normal es irse de la casa, que porque no, es que no, mira, yo tengo que cuidar a mi mamá y mi chica, así, no, mamiteados, así, uno mamiteado hasta los 40 años. Hola, mamiteando los chinos hasta los 40 años. Eso es Colombia. Ese es el poema de Ken Kesey que se llama One Flew Over the Cuckoo's Nest. Uno voló al este, otro voló al oeste y sobre el nido se queda el otro. Entonces, exacto, los pajaritos se van de los nidos, los pajaritos aprenden a volar. Y el pajarito que no aprendió a volar, ¿qué le pasa? Así sobre el nido, dando vueltas en espiral como si estuviera loco. Así, como si no fuera funcional. Exacto, porque el pajarito, lo que hace el pajarito es irse de la casa, ¿cierto? Entonces eso es lo normal que pasa en la crianza, así, y si no pasa eso es anormalidad, es eso. Y usted póngase a darle las vueltas que quiera a ese argumento, dígame, Marcel, espere, se está haciendo muy exagerado, lo que usted quiera, pero usted sabe que eso es así, usted sabe que aquí se mamitea la gente hasta los 40, de los 50 años. Sí, exacto, sí, yo vi una entrevista, Drew Barrymore, sí, uno de los ángeles de Charlie, sí. Hoy en día Drew Barrymore está haciendo un formato como de entrevistas y entonces invita allí a actores a hablar. Entonces invitó a un actor latino y le dijo, ay, ¿cómo así que tú todavía vives con tu mamá? Y el público se caga de la risa 20 minutos ahí con ese comentario. ¿Cómo así que tú vives con tu mamá? Le dice, sí, es que yo soy latino. Y el público dura 20 minutos riéndose de eso. Sí, o sea, eso es lo que somos nosotros ante el mundo, que nosotros no nos vamos de la casa de nuestra mamá. Están muy equivocados, señores. Lo normal es uno irse en lo que se llama el struggle, ¿ok? La lucha, así, struggle para pagar un arriendo cada mes, para pagar lo que haya que pagar y todo se puede hacer. Si usted no hace eso, es que usted le da mucho miedo a eso y ay, no, usted está asustado de vivir. O sea, si usted le da miedo ir a portarse como un hombre, es lo que pasa si usted no se va de la casa de su mamá. El siguiente episodio es el episodio 10. Ah, no, pues eso es Conchita Otero, no les digo, hablando de irse de la casa de la mamá y la independencia. A mi Conchita me dijo, Marcel, tú estás acá en Alemania, aquí con tu beca, aquí tú ya estás siendo independiente, básicamente. Entonces, sí, era verdad, yo en Alemania, claro, ya eso es uno hacerse cargo de uno mismo. Yo me lavo mi ropa, me cocino mis cosas, me hago mis... Claro, era beca, no tenía que trabajar, claro, chévere, llegaba acá, me es la plata ahí en la cuenta. Pero eso ya era, pues claro, hacerse cargo de uno mismo, es básicamente lo que estoy haciendo en este momento. Entonces para eso me tocó irme allá a Alemania, a aprender que uno tiene que, hombre, usted tiene que mirar a ver usted cómo se encarga de sus cosas. Así, la vida es muy difícil, la vida es muy tremenda, pero si usted se va a dejar mamitear de su mamá hasta los 50, eso es su problema. Bueno, entonces en el episodio 10 vimos a Conchita Otero, fue la segunda parada en España.
Y nada, pues, o sea, Conchita es que, o sea, pero es que para mí Conchita, yo hace como 2 semanas le escribí un correo a Conchita. Y para mí que me hable Conchita es como si me hablara Dios. Así es como si me estuviera llegando un mensaje, pues así, el espejo de OS, de Harry Potter. Así, eso es Conchita. O sea, Conchita a mí me muestra lo que tengo dentro del alma. Así, o sea, increíble. No, yo... En serio, respeto, admiración a Conchita Otero, pues como dicen en alemán, alle guten Dinge sind drei. Alle guten Dinge sind drei. Todas las cosas buenas vienen de a tres, es lo que dice ese dicho en alemán. Todas las cosas buenas vienen de a tres. Alle guten Dinge sind drei. Y bueno, pues vamos a ver cuál va a ser nuestra tercera vez en Alemania. Tercera vez, la tercera es la vencida. Vamos a ver cómo llegamos allá por tercera vez a saludar otra vez a Conchita, a hacer una maestría, a hacer un doctorado, en fin, a ser el único doctor colombiano en estudios de traducción. Sería la única persona que tiene un doctorado en traductología, la única. Pero esperen eso viene en el futuro, ¿verdad? Entonces eso fue el episodio 10. Allí hablamos de las comunidades autónomas. Entonces hablamos exacto, entonces hablamos de Andalucía, hablamos de Galicia, de Murcia, de el Estado Federado número 17, la isla de Mallorca, en fin, entonces todo eso lo explicamos ahí en el episodio 10. Lo siguiente que hicimos fue la física del poder, Angela Merkel. Entonces eso fue un libro que hizo una señora que se llama Patricia Salazar Figueroa y Cristina Mendoza Weber, que es una pastusa y una colombo-alemana que están allá en Alemania, hicieron una investigación sobre Angela Merkel. Qué cosa tan interesante, o sea, que un par de colombianas escribiendo sobre Angela Merkel. Qué cosa, a mí me interesan ese tipo de fenómenos, así, ¿no? Uno no se pone a escuchar de colombianos escribiendo libros sobre políticos europeos, poco, muy poco escucha uno eso. Entonces, este libro es de apenas del año 2020, lo compramos hace 2 años, lo hemos estado leyendo, entonces allí cuentan historia también contemporánea de Alemania, ¿sí? O sea, ya hay una anécdota donde cuentan que a Angela Merkel le daba muchos nervios botarse de una piscina cuando tenía 12 años. Entonces, toda la prensa alemana hablando de que a Angela Merkel le daba miedo tirarse de una piscina. Así, entonces que eso era un símbolo de cómo ella superaba los miedos. En fin, o sea, la política a veces es así. Es un chiste, es un performance, es como una actuación, así. Pero claro, o sea, eso uno lo dice después, eso uno se burla de eso después, pero en el momento es grave, es serio, es profundo, pero en realidad usted póngase a escuchar a los políticos, ¿no? Micho, eso es mejor que Andrés López, de verdad. Entonces, bueno, lo siguiente que hicimos fue traductología en el palabrero, el primer capítulo que hicimos en Cibaté. Entonces, esto fue el primer capítulo del palabrero, básicamente. Jimmy y yo inauguramos lo que fue el proyecto del palabrero allá en Cibaté. Entonces, esa primera emisión, allí hablamos sobre salsa, y hablamos sobre qué iba la música, y hablamos sobre Pedro Navaja, sobre Bertolt Brecht, sobre Ricardo Rey, sobre Bobby Cruz, sobre María del Carmen Huerta, es el personaje de que iba la música de Andrés Caicedo, sobre el playlist que es esa obra de Andrés Caicedo, las canciones de salsa que aparecen allí. Hablamos una hora de eso, hicimos un toque, también hicimos una presentación donde toqué la canción Dos Gardenias con una pista en karaoke, en una versión en melódica. Entonces fue con música de fondo, en fin, una cosa muy chévere. Ese fue el primer episodio del palabrero, fue en mayo del año pasado. Entonces Jimmy va para un año de hacer el palabrero. En mayo de este año Jimmy va a cumplir un año de hacer el palabrero, y yo quiero hacer el resumen del año con Jimmy también. Quiero que veamos algunos clips de los videos de él y los comentemos, y bueno, eso es otro contenido que vamos a generar. En fin, lo siguiente fue Jordan Byrne Peterson, Palomino, la isla del placer. Segunda emisión. O sea, fue una segunda emisión que hicimos de esa conferencia que leímos de Jordan Peterson, de la isla del placer, de Pinocho, ¿sí? De cómo Palomino y probablemente toda la costa de Colombia sea como la isla del placer. O sea, la isla del placer es un lugar
que aparece en la película de 1948, ¿sí? Más o menos, me parece que es del 48 o el 50 de Pinocho, ¿sí? La versión de los años 40, 50 de la película de Pinocho de Disney, ¿sí? Allí hay un lugar que se llama la Isla del Placer y es súper interesante escuchar el análisis, la interpretación desde el punto de vista de la psicología que hace Jordan Peterson sobre la Isla del Placer. Una cosa verdaderamente fascinante para que vayan y la vean. Lo siguiente fue el segundo programa que hicimos en el Palabrero. En esta vez no fui a hacer música, no fui a hablar de salsa, no fuimos a hablar de esas cosas, sino fuimos a hablar de traducción, de lenguas, de Amparo Hurtado, de la reflexión sobre el lenguaje, de la reflexión sobre la quinta habilidad del lenguaje que es la traducción. O sea, allí fui y le hablé a Jimmy sobre eso y Jimmy me preguntó que si los traductores tenían que ser creativos y yo le dije que sí, claro que la traducción tiene que ver con el acto de ser creativo también. En rigor es crear porque estamos haciendo que exista algo que antes no había. Entonces por eso esto ya se considera creación, ¿ok? Entonces allí hablamos de traductología en sí como tal, propiamente de estudios de traducción por más de una hora. El siguiente fue que nada, empezamos a hacer una serie de autores, textos y comentarios donde les empecé a subir los avances de mi tesis, básicamente. Entonces les hablo de los autores que uso allí. Amparo Hurtado, Conchita Otero, Sergio Bolaños, en fin, todos los demás. Entonces eso es una serie de 3 episodios que se llama Autores, Textos y Comentarios, 1, 2 y 3, ¿sí? Para que vayan y los busquen. Lo siguiente fue la delegación Biden, porque vino el señor Jonathan Feiner aquí a Bogotá a dar un comunicado, habló con Petro, entonces nos habló en público a todos, y en público dio un mensaje en inglés, que salió ahí por noticias, por Caracol, el señor Jonathan Feiner hablando en inglés, y nosotros somos pero de una mediocridad, de verdad, Colombia es tan mediocre a veces, no es tan mediocre a veces, de verdad, debieron haber puesto un intérprete ahí que hiciera una interpretación simultánea o consecutiva, pues al menos una persona allí haciendo porque no todo el mundo habla inglés acá, hombre, no todos hablan inglés acá. El que lo entienda bien, chévere el que lo entienda, y el que no pasa lo mismo con Arelis Uriana. En la campaña de Petro, Arelis Uriana se subió allá a la Plaza de Bolívar a hablar 2 minutos en guayú. Que está muy bien, claro, pues obvio, y la gente le respondía y le decían que sí, que chévere. Y nosotros que, o sea, los que no entendemos el guayú, que allí también tiene que haber un intérprete de guayú español que nos diga la persona está diciendo esto. Así como si fuéramos una sociedad seria, una sociedad donde están estudiados donde se estudia la traducción como si fuera una disciplina o una vaina seria. Eso si fuéramos una sociedad más seria con ese tema de la traducción. Pero no hubo ningún intérprete, no hubo ninguna persona allí haciendo la traducción de las palabras del señor Jonathan Feiner. Y lo hicimos acá, en traductología. Aquí les hicimos esa traducción de esas palabras de Feiner. Lo siguiente fue el tercer episodio de traductología en el Palabrero, que ya fue una invitación con Jan, Claudia, Luisa y el Jimmy y yo, 5 personas, 5 docentes, hablando de la educación en Colombia, de perspectivas de la educación en Colombia con este nuevo gobierno de izquierda que acaba de subir. Allí básicamente lo que yo dije fue que, sí, muy bien, acaba de subir un gobierno de izquierda, pero Colombia es fundamentalmente una sociedad conservadora. Se ve, pues, sí, muchos de nosotros somos treintañeros, pues nosotros somos muy libres, conservadora, católica, sí, pues por más que aquí se hable del Estado laico, de la secularización, la gente te dice que esto es un país católico. Pues eso no es lo que dice en el papel, de todas maneras, pero la gente dice que sí, que esto es una sociedad católica y que de malas. No, porque el papel en realidad dice que somos laicos, que somos seculares, eso es lo que somos, pero no, pero pues como ahí es ignorancia, la gente te va a decir que somos una sociedad católica. Pues en esa sociedad católica, a esa sociedad católica conservadora le subió ahorita un gobierno de izquierda y no sabemos eso cómo va a terminar. Yo vi un Twitter por ahí, un señor que se llama Menoni, similar a Laje, sí, Laje es argentino, Menoni, entonces Menoni decía que, ay, que mejor dicho que estaba pensando Colombia votando por Petro. Yo le escribí, no señor, no, usted no sabe que es un país de 200 años de derechas. ¿No sabe qué es un país? 200 años, la misma perspectiva política, usted no sabe qué es eso. Ahorita un gobierno de derecha o de izquierda, que la izquierda no es que haya tenido mayor oportunidad de gobernar acá en este país, pues al menos el beneficio de la duda. ¿No?
al menos el beneficio de la duda. Yo no soy el más petrista de todos, no, a mí me parece que hay un sector de ese progresismo de izquierda que sigue a Petro muy equivocado, están muy equivocados, les daría cátedra cualquier día de estos. Pero bueno, tampoco creo que es el peor que nada, ¿cuál era la opción? ¿Hernández? ¿Rodolfo Hernández era la opción? Pues no, a ver, por lo menos el beneficio la duda. Bueno, entonces eso fue esa charla que hicimos con los profes allí para que van a escuchar. Lo siguiente fue, exacto, bueno, entonces la serie de autores, textos y comentarios, en fin, más se lo buscan. Empezamos, se hizo otra serie así espontánea que fue ¿Quién se robó el feminismo? ¿No? Porque es que cogieron el correo de la Universidad Nacional de parche, ¿sí? Para enviar ahí comunicados de abusos, que este profesor me abusó y tal, entonces que uno no puede comprobar eso, uno no puede comprobar eso. ¿Y para qué le envían un correo masivo a cada estudiante de la Facultad de Ciencias Humanas contando esos relatos? Porque cada estudiante se tiene que... Y exacto, se vuelve una cosa de relato, realmente. Se vuelve una cosa de relato donde uno no puede saber si eso sí pasó, si no pasó. Muy difícil, muy difícil, muy complejo ese tema, muy complejo. También el tema de las acusaciones falsas, no sabemos. Eso le pasó también a Zanabria, que es que él había tocado estudiantes y que ahí está Zanabria subiendo sus videos a YouTube, dando sus clases ahí en la Universidad Nacional. Y yo me lo encontré aquí en el barrio donde vivo. O sea, este barrio es genial, les digo, en este barrio vive Sanabria, en este barrio vive Diana Uribe, vive Levi Rincón, vive Giovanni Parra. ¿Ustedes saben quién es Giovanni Parra? Giovanni Parra es el bandoneonista que toca en la canción Maligno de Aterciopelados. Eso es Giovanni Parra, nada más. O sea, este barrio es muy chévere. Me encanta este barrio de Teusaquillo, acá por la carrera 30. Entonces, bueno, que no. Entonces, hasta aquí, al frente de la Universidad Nacional, en fin, la Nacional, cogiendo el correo institucional de parche, diciendo que no, que problemas que uno cómo hace para comprobar eso. Esa es la única inquietud. La única inquietud es esa. ¿Cómo comprobamos que todo lo que dicen las mujeres sobre los hombres es cierto? No, no, no. Si hay un clima político donde, ok, hay un clima político donde parece que los hombres son los peores y que hay que corregirle a los hombres y tal, y todo el mundo dice, sí, los hombres los peores, así. Sí, ¿están seguros de que los hombres los peores? No. Aquí, habíamos dicho la frase que a mí me gustaban mucho los hombres. Sí, yo defiendo mucho los hombres porque no tenemos hordas de políticos y no tenemos hordas de gente defendiendo también los derechos de los hombres. No tenemos eso, porque es que se está poniendo más atención a que son las mujeres las que están oprimidas, a que un sobata, un sofón. No voy a negar que efectivamente las mujeres han tenido que luchar muchas cosas y todavía se deben hacer muchas cosas, pero hay un sector, una interpretación de ese feminismo que le dice a los hombres que son unos tóxicos, que su masculinidad es tóxica. Esa palabra no se sabe qué significa hoy en día, Naya, no se sabe el tóxico qué es tóxico, no sabemos qué significa esa palabra y cualquier persona la usa para describir cualquier cosa. Por ejemplo, la masculinidad de los hombres, que la masculinidad de los hombres es tóxica, que hay que corregirle la masculinidad a los hombres. Bueno, ahí dejamos eso. Entonces, exacto, son todos esos asuntos de los cuales ahora la profesora Cristina Hofsommer, Camille Paglia, Roxana Kramer, las falsas denuncias, en fin, todos estos relatos incandescentes de gente así, pues, braviando en internet. Pues, ¿qué hacemos con eso? ¿Ya? De eso tuvimos que hacer 2 episodios porque enviaron 2 correos. Entonces, ahí está. ¿Quién se robó el feminismo? 1, 2 y 3. Y bueno, ya vamos terminando. Lo siguiente que hicimos fue, pues obviamente la serie sobre Jano el Bifronte, ¿no? Fueron 4 episodios que corresponden a los 4 artículos en alemán que fueron traducidos al español por mí para mi proyecto de tesis, básicamente. En el cual me saqué 4.8, papá. Mire, yo me pude haber demorado 10 años acabando el pregrado, pero me saqué una tesis de 4.8. 4.8, papá. 4 años duraba la carrera, se me volvieron 10. En esos 6 años... Pues en esos años me tocó irme de la casa, hermano. Me tocó irme de la casa, me tocó trabajar, fui a Alemania, un montón de cosas. ¿Sí? No me mamitieron esos 4 años mientras terminaba la carrera. Eso es lo que uno le dice. Una tía una vez me dijo eso. Ay, aproveche a sus papás, aprovechelos. No, aprovechelos, no. Yo me voy a ir a buscar mi vida, a vivir la vida, a trasegar. Y miramos a ver qué. Y trasegando me gradué. Trasegar 10 años me tomó hacer ese pregrado de alemán, que dura 10 años me tomó. Lo digo en voz alta, con orgullo, porque me saqué 4.8 en la tesis.
4.8 en una tesis de estudios de traducción, nada más. 4.8 en una tesis de estudios de traducción. Aquí pues deberían hacerse más estudios de traducción. Me gustaría a mí dirigir estudiantes, hacer que los estudiantes escriban más sobre eso. Me encantaría a mí hacer eso. Yo me veo en un futuro dirigiendo tesis de alumnos que van a aprender conceptos de teoría de traducción, ¿no? Así como lo he hecho yo hasta este momento. Bueno, entonces es la serie de Jano, del bifronte, ¿no? El dios romano de los comienzos y de los finales. Entonces, qué cosa tan interesante, tan mágica, tan filosófica, poderse hacer una tesis sobre Jano, sobre los comienzos y los finales, terminando la tesis y ya al final del pregrado, una cosa genial. Entonces, bueno, eso lo hicimos. Lo siguiente fue el 9 de noviembre, la caída del muro de Berlín. Allí hablamos entonces de qué significa la Alemania occidental, la Alemania oriental, la reunificación y todo eso. Y exacto, después hicimos Carolina Zanini y Judith Butler, que fue es el episodio más escuchado al día de hoy, tiene 83 reproducciones. Entonces ese episodio es donde hablamos acerca del asunto transgénero y dijimos que eso es un tema que genera mucho clic. La gente se mete a darle clic, a mirar todas las cosas sobre los estudios de género, de transgenerismo, en fin, es una cosa que genera mucho clic en el mundo de internet. Es así. Entonces van y miran ese contenido que hicimos sobre Carolina Sanín, Judith Butler, toda esa controversia que hubo hace unos meses. Y bueno, genau, vamos terminando. Las últimas dos cosas que hicimos fue, entonces, Simón, sí, muy bien, Simon, sí, Sherry Simon, lo hice von Flotov, muy bien. Para el día 25 de noviembre, que es el día en contra de las violencias contra las mujeres, hicimos una conferencia, una transmisión sobre el encuentro entre estudios de traducción y feminismo, sobre las autoras Simon, sobre las autoras von Flotov, que nos hablan sobre el encuentro entre la reflexión sobre la traductología y el feminismo y los asuntos de género. Entonces allí, muy interesante, las ideas que uno se encuentra allí también, van y las escuchan. Y exacto, pues o sea, nos ha vuelto algo típico al final de año hacer los países que me escuchan, porque el podcast y la plataforma me muestra la estadística de los países que están escuchando traductología. Entonces, traductología está siendo escuchado 50% en Colombia, 50% internacional, lo cual me parece genial. Bueno, entonces, bueno, vamos a terminar rápidamente esto, ya tuvimos una pequeña interrupción, pero bueno, el último episodio fue los países que me escuchan y bueno, exacto, entonces hemos dicho que 50% es audiencia en Colombia, 50% audiencia por fuera y eso es genial, me parece genial, así que bueno, esta vez lo que teníamos para el día de hoy. Y bueno, exacto. Entonces, bueno, esos son los problemas de compartir el espacio, en fin, uno está en la sociedad con los demás, en fin, y bueno, es así, estamos con los demás, ¿cierto? Vivimos en una sociedad, en una red de personas que necesitan de nosotros y nosotros necesitamos de ellos. Y por eso a veces se interrumpen las actividades que uno hace, en fin. Entonces habíamos dicho que los países que me escuchan, ¿cierto? Ya terminando, entonces los países que me escuchan, ¿cierto? Dijimos que 50% de audiencia es acá en Colombia, 50% de audiencia es por fuera. Así que, pues nada, nos alegra mucho que nos estén escuchando en todos estos países. Vamos a hacer la lectura rápidamente de los países, los tenemos acá. Entonces, Colombia, obviamente, Estados Unidos, México, España, Alemania, Argentina, Chile, los Países Bajos, Panamá, Dinamarca, Rumania, Bolivia, Croacia, Grecia, Costa Rica, Bélgica, Curazao, Nicaragua, Algeria,
Argelia, perdón, en español, Argelia, Bielorrusia, República Dominicana, Uruguay, Ecuador, Turquía, Portugal, Polonia, Suiza, Italia, Brasil, Guatemala, Marruecos, El Salvador, Canadá, India, Egipto y bueno, por último, Irlanda, Australia, Perú, el Reino Unido, Austria, Francia y Rusia. Esos son los países que escuchan el podcast al día de hoy. Y bueno, vamos por más países, ¿sí? Nos gustaría ver más naciones allí, más países escuchando este podcast. Y bueno, eso era lo que teníamos para la transmisión del día de hoy, con motivo de las 2000 reproducciones que ya tiene el podcast. Entonces estos fueron los espacios de el colegio alemán, de los 16 estados federados, de quién se robó el feminismo, de Colombia y Turquía, de el eclipse total del corazón, de Meatloaf, de Conchita Otero, de las modalidades de traducción, de los lobos en la cultura, de Boris Vian, de la unión del lobo hombre en París, del lobo hombre, del lobo al cual lo muerde un hombre y si tiene que sufrir las cosas que sufre un humano, de Midas, de Peterson, de Chomsky, los espacios del Patreon para que vayan y nos den una donación. También estamos en el Neki, como ya lo saben, los espacios de el gato redactor, de la poesía al aire, de la corrección política, de Ken Kesey, de Atrapado sin salida, de Conchita Otero, de las comunidades autónomas, de Angela Merkel, de la física del poder, de las colombo alemanas, de El Palabrero, de Cibaté, de Mi compañero del alma, de Jimmy, de Jordan Peterson, de Palomino, de La isla del placer, de los autores, de los textos, de los comentarios de la delegación Biden, de Jano el Bifronte, de las denuncias falsas, de el muro de Berlín, del 9 de noviembre, de la fiesta nacional alemana, de Carolina Zanini, Judith Butler, de Simón, de Simon, de Luis von Flotov y de los países que escuchan el único podcast dedicado a la teoría y la práctica de traducción, hoy en el barrio de Teusaquillo por la carrera 30 frente a la Universidad Nacional. Si te encuentras en Colombia, puedes enviar una donación al número de Nequi 323-232-9394. Repito, si estás en Colombia y estás escuchando Traductología, el único podcast sobre teoría y práctica de traducción, te quedamos infinitamente agradecidos por cualquier aporte, cualquier donación. Si estás en Colombia, puedes enviarme una donación al número 323-232-9394. 323-232-9394. Donaciones a Neki para el podcast que se llama Traductología en Spotify.